Bueno, vamos a meternos de lleno en un concepto que de verdad podría cambiarlo todo en la sanidad, la salud inteligente. La idea es muy simple, dejar de correr detrás de la enfermedad para empezar a adelantarnos a ella. Es que esta frase es demoledora, pero da justo en el clavo. Pensemos un momento en infartos, en ictus, en esas crisis diabéticas terribles. Son eventos catastróficos que se comen una cantidad brutal de recursos. Y lo peor es que, en muchísimos casos, se podrían haber evitado. El problema de fondo no es que nos falten médicos o que no tengamos hospitales. El problema es que el sistema, tal y como está montado, nos obliga a llegar siempre tarde. Y aquí está la pregunta que lo cambia absolutamente todo. O sea, ¿y si en vez de esperar a que suene la alarma de incendios, pudiéramos detectar el humo mucho antes de que se vea la primera llama? Pues esa es la gran promesa de lo que vamos a ver hoy. Para entender bien la solución, primero hay que entender el problema. Así que vamos a desglosar un poco cómo funciona el modelo actual. Un sistema que, en esencia, es reactivo. La analogía de los bomberos es perfecta, de verdad. Nuestro sistema sanitario es heroico, no hay duda. Salva vidas todos los días en situaciones límite. El tema es que está diseñado para actuar después del desastre. Espera a que el paciente llegue a urgencias con un dolor en el pecho para intervenir, en lugar de haber podido detectar, quizás semanas antes, que ese corazón estaba empezando a fallar. Muy bien, pues ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Pasemos al nuevo paradigma, a un cambio de filosofía total que se basa en una idea muy simple, pero que es revolucionaria: la anticipación. Ojo, la salud inteligente no es solo una mejora. Es un ecosistema completamente nuevo. Es 100% predictivo y preventivo. ¿Y cómo lo hace? Pues usa algo llamado inteligencia poblacional. A ver, esto suena muy técnico, pero en el fondo es analizar los datos de salud de muchísima gente para encontrar patrones. Y con eso no solo sabes quién está enfermo, sino, y esto es lo importante, quién tiene una probabilidad altísima de enfermar o de sufrir una complicación grave. Y su lema lo resume todo de una forma brillante. Anticipar para transformar, prevenir para proteger. Ya no se trata solo de curar, se trata de blindar la salud de las personas de forma proactiva. Vale, pero ¿cómo funciona exactamente? ¿Cómo pasamos de esta idea tan potente a la realidad del día a día? Pues vamos a ver el motor que hay detrás de todo este modelo. Todo arranca con lo que llaman caracterización dinámica. O sea, no es una foto fija del paciente, es más bien como un perfil de salud vivo que va cambiando, que cruza datos clínicos con sus hábitos, con su entorno, de todo. Con toda esa información, el sistema pasa al segundo paso, que es la priorización por riesgo, y esto es fundamental. Y finalmente, el tercer pilar son las alertas tempranas, que son algoritmos que básicamente levantan la mano y avisan antes de que la crisis ocurra. A ver, y lo realmente interesante aquí es cómo se prioriza. El sistema es capaz de distinguir entre dos tipos de riesgo. Por un lado está el riesgo de incidencia, que nos dice quién, estando aparentemente sano, tiene muchas papeletas para desarrollar una enfermedad. El ejemplo clásico, pasar de prediabetes a diabetes. Pero luego está el riesgo de severidad, que es quizá todavía más crítico. Este identifica a la persona que ya tiene una enfermedad y que está a punto de sufrir un evento agudo, como un hipertenso con un riesgo altísimo de tener un ictus. La clave, claro, es actuar sobre los. Una vez que tenemos esa inteligencia, el sistema pasa de la teoría a la práctica. Y lo hace creando lo que llama escudos preventivos. Vamos a ver cómo funcionan. Esta tabla lo explica de maravilla. En lugar de leerla entera, fijaos en la segunda fila, la que habla de la cetoacidosis diabética, que es una urgencia que puede ser mortal. La estrategia predictiva, como vemos en la segunda columna, no espera que el paciente llegue inconsciente al hospital, no. Analiza tendencias de glucosa y, esto es crucial, dispara una alerta si detecta que ese paciente no ha recogido su insulina de la farmacia. La intervención, la tercera columna, es inmediata. Se le contacta, se le da educación, se le ajusta la dosis, se evita la crisis antes de que siquiera empiece. Y claro, todo esto nos lleva a un cambio de mentalidad radical sobre cómo medimos el éxito. Tradicionalmente, un hospital de éxito es un hospital que está lleno, que es muy eficiente. Pues aquí, el éxito es justo lo contrario. Fijaos en este contraste porque es brutal. Para un ictus el indicador tradicional es el tiempo puerta-balón. O sea, cuánto tardamos en actuar una vez el desastre ya ha pasado. El nuevo indicador es la tasa de evitación. Es decir, cuántos ictus que los datos nos decían que iban a ocurrir hemos conseguido que nunca ocurran. Pasamos de medir lo eficientes que somos en la catástrofe a medir el éxito que tenemos en la prevención. Y aquí lo tenemos todo en una microhistoria para que se entienda perfectamente. Primero el dato. La inteligencia artificial detecta a un paciente diabético de alto riesgo que no ha ido a por su insulina. Segundo, la acción. Un equipo no espera, le envía la insulina directamente a casa junto con un educador para hablar con él. Y tercero, el resultado. Se evita la cetoacidosis. El paciente nunca pisa el hospital. Simple, proactivo y sobre todo tremendamente efectivo.
Y esta frase es el resumen perfecto de toda esta filosofía. El verdadero triunfo de este modelo es esa cama que se queda vacía, esa urgencia que nunca llega a producirse, esa vida que sigue su curso con normalidad porque los datos, la inteligencia, llegaron antes que la enfermedad. Claro, todo esto suena genial, pero la pregunta del millón ¿es sostenible? ¿Cómo se financia un modelo que, en el fondo, se basa en evitar que la gente vaya al médico? Pues aquí entra la última pieza del puzzle, un modelo financiero completamente nuevo. Aquí se rompe con el esquema tradicional. En lugar de pagar por cada consulta, por cada prueba, se paga por mantener a la gente sana. Por ejemplo, los equipos médicos reciben bonificaciones si consiguen 0 eventos, es decir, si bajan el número de infartos en la población que gestionan. También se les premia si logran una adherencia perfecta, o sea, si se aseguran de que los pacientes se toman su medicación. Y la parte más interesante, si se produce una crisis que se podría haber evitado, el coste de esa crisis se deduce de su presupuesto. Por fin, los incentivos económicos están alineados con la salud, no con la enfermedad. Así que la pregunta final es para todos nosotros. ¿Un sistema así, que prioriza la anticipación y que recompensa la salud, es posible? La tecnología existe, los datos están ahí. La verdadera pregunta es si como sociedad estamos listos para dar ese paso, para empezar a hacer una inversión real en salud, en lugar de seguir gastando auténticas fortunas en gestionar la enfermedad.